Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Eh, Hemos estado trabajando, vi algunos de los trabajos que ustedes han hecho en Google Drive con la propuesta pasada. Me gustó mucho lo que vi. Entonces vamos a profundizar un poquito más esto y sé que les va a servir además para un trabajo que se está organizando con algunos compañeros y con otra asignatura que tiene que ver con el desarrollo de relato de libros, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar para eso. Y para empezar, antes de hacer un relato, uno tiene que tener un guión. Y para hacer un guión, uno tiene que organizar bien el documento en el que va a trabajar. Eh, Particularmente para que el formato del documento me facilite el trabajo que voy a hacer. Y sobre todo, esto es importante cuando yo quiero hacer un trabajo de forma colaborativa. Por eso vamos a hablar un poquito de algunas funciones de Google Drive que tienen que ver con la organización de un documento. En las próximas clases lo que vamos a hacer es ver diferentes herramientas que están presentes en Google Drive o cómo conectar con otras herramientas para justamente ir facilitando este tipo de trabajos que tienen que ver con varios medios. Entonces empecemos un poquito con a qué nos referimos con organización de un documento. Vamos a hablar de que un documento está formado por secciones y que cada una de esas secciones debe tener un formato establecido. Eh, ¿Y por qué simplemente no le aplico formato? Bueno, si mi documento es corto, digamos 1 o 2 páginas, no hay problema, no tengo por qué complicarme, pero si yo estoy haciendo un documento largo, con muchos párrafos, capaz que con capítulos, por ejemplo, muchos de ustedes van a tener que hacer un documento de esta naturaleza cuando pretendan egresar. Entonces, cuando se enfrenten a un documento de este tipo, el tener una organización del documento preestablecida ayuda en el desarrollo de este documento, ¿verdad? Y nos da una serie de ventajas. Primero, facilita la navegación en el contenido. Y vamos a ver que esto no solo tiene que ver con cómo yo visualizo el contenido, cómo yo lo puedo leer al contenido en mi documento, sino que además me facilita la creación automática de un índice. Y esto es muy importante porque ahorra muchísimo tiempo. Por otra parte, un documento bien organizado a nivel de contenido va a facilitar el desarrollo de esos documentos cuando lo hacemos de forma colaborativa entre varias personas, como estamos viendo en estas clases, ¿verdad? Y por otra parte, facilita lo que habíamos hablado del indexado automático, o sea, de que el procesador de textos tome ese contenido y lo reconozca esas secciones y ya me diga dónde comienza qué sección. A fines de esta lección y de este tema que estamos tratando, vamos a hablar de la organización del documento con las siguientes secciones, ¿verdad? Según el contenido que tenga. Primero vamos a empezar con el título, y cuando yo me refiero al título, hablo de el título del documento entero, que puede tener un subtítulo. Lo pongo eh, con una importancia secundaria acá, porque el subtítulo, como vamos a ver, no se indexa, pero el título sí. Y el título además me facilita una pequeña tarea que van a ver cuál es. Luego podemos hablar del capítulo, que va a contener secciones, que va a contener párrafos. O sea, les menciono esta estructura porque es la que vamos a encontrar de forma predeterminada para trabajarla en los estilos que nos presenta el editor de texto de Google Drive. Muy parecido, una estructura muy parecida la voy a encontrar también en cualquier otro procesador de textos. Encuentro una estructura semejante en Word de Microsoft Office y encuentro una estructura semejante en LibreOffice y en eh, OpenOffice. Vamos a ver cómo aplicamos esto, cómo utilizamos esta estructura en un documento
de Google Drive. Yo ya tengo preparado acá un documento de Google Drive. En este momento está sin... En este documento, que es bastante larguito, en realidad no tiene texto. Si ustedes les da para leer, van a ver que no tiene texto real, es texto simulado, es palabras sueltas que no tienen significado. Es solamente para ejemplificar. Yo voy a generar una organización. Esa organización después yo la voy a ver reflejada aquí. Yo voy a agrandar, usar la lupa para agrandar. En este icono que está acá, que dice mostrar el esquema del documento. Fíjense que me dice los títulos que añadas al documento aparecerán acá. No aparece nada ahora. Pero en cuanto yo empiece a agregarle organización al documento, van a empezar a aparecer las diferentes secciones de mi documento acá. Entonces, ¿dónde yo encuentro las secciones del documento para indicárselas al editor de texto? Lo encuentro acá. Voy a agrandar nuevamente con la lupa. Aquí. En el menú desplegable de estilos. Y yo voy a encontrar unos cuantos estilos acá para poder trabajar. No confundir con la fuente. Fíjense, tengo texto normal, que es el texto en general del documento, título, subtítulo, y después 3 títulos, que son justamente lo que hablábamos. El título 1 sería el título de capítulo, título 2, título de sección dentro de un capítulo, y el título 3 sería para un título de párrafo, ¿verdad? Después tengo opciones que lo que me permite es guardar esto como preferencias personales o restablecer los estilos a lo que es. Muy bien. Veamos cómo aplicar entonces al título de mi documento esos estilos. Lo que voy a hacer es simplemente selecciono acá y vengo a estilos y selecciono acá título y me da la opción aplicar título. Y presto, tengo el título del documento establecido, ¿verdad? El texto que yo quiero como título del documento quedó con ese formato. ¿Qué pasa si ese formato a mí no me gusta? ¿Verdad? Lo que yo puedo hacer es, vengo, selecciono y cambio el formato, ¿verdad? Entonces digo, bueno, yo quiero utilizar esta fuente y que sea de tamaño 32, por ejemplo, y que sea subrayado. Y si yo quiero que ese sea el formato de título de ahora en adelante en este documento, vengo aquí a título y me da la opción de cambiar título en todo el documento. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar el formato del texto establecido. Entonces, si yo vengo ahora al esquema del documento, fíjense que ahora me aparece acá el texto que yo introduje como título del documento. Lo mismo si yo... Pero vamos a agregar el subtítulo. Vengo aquí, elijo subtítulo, le digo aplicar subtítulo. Fíjense que no se va actualizando, no aparece, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba. El subtítulo es secundario o parte en cuanto a organización al título. Continuemos agregando elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo el primer capítulo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es venir acá a los estilos y agregarle título 1, aplicar título 1, ¿verdad? Y voy a buscar el siguiente capítulo, ¿verdad? Acá, el capítulo cuarto.
Aquí abajo tengo el segundo capítulo, vamos a agregarlo. Voy a utilizar título 1, ¿verdad? Segundo capítulo. Muy bien. Fíjense que me va agregando y que me queda como link. Entonces yo puedo ir directamente y acá está la parte de navegación que yo les mencionaba. Me permite navegar por el documento, ¿verdad? Y ir a donde tengo que trabajar o quiero leer con mucha facilidad. Pero no solamente eso. Fíjense, yo voy a seleccionar acá nuevamente y digo, no me gusta lo que decíamos hoy, no me gusta este formato. Por lo tanto, yo lo voy a cambiar. Y voy a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar esta fuente, ¿verdad? Vamos a ponerle en tamaño 24. Y venimos acá a título 1 y digo, bueno, cambiar título 1 en todo el documento. Fíjense que va reflejándose acá. Y si yo voy a donde no tengo que ir, supónganse, tengo 18 capítulos armados, porque es un trabajo inmenso lo que estoy haciendo, no tengo que ir por los 18 capítulos cambiando el formato. Si yo voy aplicando estos estilos, ya me va automáticamente, se me actualiza en todo el documento. Ese es el potencial que tiene el utilizar los estilos para las secciones de mi documento. Me ahorro un montón de trabajo, ¿verdad? Sigamos agregando formato. Vamos a agregar para esta parte aquí y para estos dos capítulos, entre comillas. Entonces, para mi primera sección vamos a hacer lo mismo. Vengo acá, vamos a agregarle el título 2, porque organizativamente el capítulo contiene secciones, que contiene párrafos, ¿verdad? Primera sección. Y voy a hacer lo mismo con los párrafos, aplicándole título 3. Título 3. Título 3. Fíjense cómo van apareciendo acá y aparecen bien organizados, ¿verdad? Dentro de lo que sería el escalafón del contenido. Y tercer párrafo. Y el cuarto párrafo, vamos a ir agregándole. Y acá en la segunda sección vamos a hacer lo mismo. Oh, un pequeño error tuve. Control Z y soluciono. Muy bien. Impecable. Y lo mismo, ¿verdad? Si digo, no me gusta este formato, puedo venir acá a estilos, ¿verdad? Y decir, bueno, trabajo con el primero solamente y digo, bueno, no va a ser, el de la sección, va a ser, vamos por orden, la sección no va a ser Arial, sino que yo quiero que sea esta fuente acá, vamos a agrandarlo un poquito. Por supuesto, estas fuentes no son muy formales, no se las recomiendo para utilizar en un documento que vayan a presentar, ¿verdad? Pero es para ejemplo. Entonces vamos a actualizar título 2 y, si se fijan, nuevamente lo que decíamos, se actualiza en todo el documento. Lo mismo acá, primer párrafo no va a ser más Arial, sino que vamos a aplicarle, vamos a buscar otras fuentes que no. Vamos a aplicarle caveat normal.
poquito más grande, 24. Y hacemos lo mismo. Título 3 lo actualizamos en todo el documento y fíjense que quedó actualizado en todo el documento, ¿verdad? Hice un montón de formato en mi documento en unos pocos clics, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a lo otro que yo les mencionaba, que es el tema de indexar el documento según este contenido. Supónganse que terminé mi documento y tengo que indizarlo, ponerle un índice con números de página, ¿verdad? En, en Google Drive, la forma de hacer eso es venir a formato, números de página, ¿verdad? Entonces yo voy a, como yo quiero poner, supongamos, quiero poner una carátula, voy a decir que no quiero que esté en el pie de página y que no la muestre en la primera página y comience en 1. Entonces le damos a aplicar y mis páginas van a tener, fíjense, números de página. Yo aquí voy a utilizar la combinación Control Enter, que lo que hace es me agrega un salto de página, no un salto de renglón, sino un salto de página. Fíjense, me dejó todo la primera página libre, ¿verdad? Esto sería la carátula del documento. Y acá voy a hacer otro Control Enter, porque aquí en esta página yo voy a insertar un índice, ¿verdad? Entonces vengo aquí, insertar índice, ¿verdad? Y me da dos opciones, con enlaces azules o solamente con los números de página. Yo lo quiero con los números de página. Y fíjense que automáticamente me creó, voy a hacer un control enter acá. Vamos a actualizarlo. Y fíjense que me muestra, ¿verdad? Incluso con un formato destacado y los capítulos, las secciones y los párrafos en qué página están. Este es un texto de ejemplo y es cortito, pero fíjense que si yo tuviera en este texto 30, 60 páginas o más, me ahorraría un montón de trabajo de ir fijándome a ver dónde empieza cada capítulo o cada párrafo, cada sección, dónde está la página. No, aquí automáticamente ya me lo muestra. Y si yo agregara más contenido, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Voy a agregar texto, ¿verdad? Para que, por lo tanto, ahora ya las páginas no se corresponden acá. Entonces simplemente le doy, vengo aquí, ¿vieron? El actualizar índice que aparece acá. Lo actualizo y las páginas se actualizaron. Cambiaron a lo que es en realidad, por ejemplo, yo quiero saber el segundo párrafo de la primera sección, vengo acá, segundo párrafo, y está en la página 5. Me ahorré un montón de trabajo en hacer esto. Si estoy trabajando colaborativamente, además, no hay discusiones en cuanto a cuál es el formato para tal cosa, porque se establece desde un comienzo y es simple, después queda guardado en el documento. Por lo tanto, se abre el documento y inmediatamente, ¿verdad? La persona, no importa qué persona esté trabajando, simplemente le va aplicando los estilos a lo que vaya creando. Crea un párrafo, crea una sección, crea un capítulo entero, bueno, le aplica los estilos correspondientes a las diferentes secciones del documento. Y para terminar, algo que es menor, pero que ayuda, ¿verdad?
es que si yo establecí el título del documento y todavía no le di nombre al archivo en Google Drive, ¿verdad? Si yo vengo aquí y doy clic, fíjense que me lo copia automáticamente. Incluso si yo hago esto, por ejemplo, lo voy a borrar, lo que documento sin título y lo voy a cambiar. Vamos a llamarlo. Esto es un ejemplo de organización. Y nuevamente doy clic acá, se me actualizó el título según lo que yo indiqué que es el título. Entonces esto me da un montón de beneficios, pequeñas ayudas para el desarrollo de mi documento. Y con esto damos terminado esta pequeña clase. Voy a dejar una pequeña tarea en CREA para que apliquen esto, ¿verdad? No va a ser nada complicada, simplemente desarrollar un documento aplicando o un documento que ya tengan, aplicarle justamente secciones, ¿verdad? Para organizar el documento y que justamente me lo compartan. Va a ser un trabajo individual, ya lo aclaro. Y nos vemos en la próxima clase.